Vamos a comenzar la conferencia de esta tarde, que va a tratar sobre la ley de sanidad. Es el 30 aniversario de la ley de sanidad que se hizo en el 1986 y que representó un cambio de paradigma en la idea que tenía el gobierno de la sanidad. Yo la verdad es que he repasado estos días, pues he buceado en internet para ver cómo eran estas cosas y la verdad hay algunos detalles que son curiosos, ¿no? En la época de Franco no había ministro de sanidad. La sanidad dependía de trabajo y salvo en la República, que hubo un ministerio de sanidad que fue Federica Montseny, no había ministros de sanidad, y es en la democracia, cuando empieza la democracia, que empezamos a tener ministros, tenemos un ministerio de sanidad. En la época de Franco, antes de que se aprobara la Constitución, la sanidad, el Estado lo que tenía que hacer es cuidar la enfermedad e intentar que la gente que sufriera, que tuviera un sueldo bajo y que sufriera la enfermedad pudiera ser pagado y atendido. Con la democracia aparecen dos cosas nuevas. Por una parte, aparecen las autonomías y la sanidad tiene que pasar la sanidad tiene que pasar a las comunidades autónomas. Y por otra parte, el Estado lo que se tiene que preocupar y lo que tiene que hacer es cuidar toda la sanidad, el aspecto global de la sanidad, la prevención, fundamentalmente la prevención de la enfermedad, y tratar y que todas las personas estén dentro del ámbito del seguro, vamos, que todo el mundo pueda tener un seguro de este tipo. Los cambios en aquella época fueron enormemente acelerados, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar estaba en una universidad con un clínico viejo y esclerosado, y lo que decían es tengo que aprender la medicina estudiando enfermos de la beneficencia, y más tarde voy a tener que dedicarme a cuidar enfermos privados. Cuando acabo la carrera ya esto no es así, porque han aparecido los MIR y tengo que hacer una formación ya en otros hospitales y mucho más formada y con otro tipo de enfermos. Y cuando acabo ya la especialidad, ya enfermos privados ya prácticamente no hay, porque todos los españoles estamos cubiertos por la ley de sanidad que se hace en esos años del 86. La ley de sanidad es uno de las leyes más importantes que hicieron los socialistas. Lo hicieron cuando daban las primeras elecciones Felipe González en el 82, dentro de su plan electoral, pues tenía que hacer una ley de sanidad. La ley de sanidad es muy complicada de hacer y no voy a seguir hablando de la ley de sanidad porque tenemos a alguien que lo va a explicar con la autoridad que da el haber sido él el que, bajo el ministerio de Ernest Lluch, el que hicieron la ley de sanidad. Desde que se aprueba la Constitución, que es en 1977, hasta la ley de sanidad, son 7 largos años, en que los ministros no se atreven a hacer una ley de sanidad, porque la ley de sanidad representaba el que entraran dentro del seguro nada menos que 10 millones de personas, que es una barbaridad y costaba una barbaridad de dinero. Hoy tenemos la alegría, bueno, tenemos
la oportunidad de hablar, de que nos hable el Pedro Sabando, que fue el subsecretario que estuvo en el gobierno de Felipe González haciendo la ley. Pedro Sabando es una persona que se podría definir en tres aspectos. Es fundamentalmente un médico, a pesar de que haya tenido una vida política muy amplia, y sindicalista. Yo creo que son las dos cosas que a él más le marcan. Él es de Gijón, estudió en Madrid, en Valladolid y en Madrid, la carrera de medicina, y se formó en la Jiménez Díaz en Madrid, fue jefe de servicio, ha sido jefe de sección de servicio en el Hospital de la Princesa de Madrid, y el otro gran aspecto es que era sindicalista, era el presidente de la Federación de Sanidad de Madrid, y es cuando Ernesto Lluch lo llama para hacer la ley de sanidad. Posteriormente es llamado por Leguina y es consejero de sanidad durante 9 años, y posteriormente entra en las Cortes de Diputados, lo siento, es diputado por Madrid en el Congreso de Diputados, y posteriormente en la Academia Quirúrgica, y posteriormente está de diputado autonómico durante 10 o 12 años. Pedro Sabando ha hecho política y ha hecho medicina. Fundamentalmente, yo creo que a él lo que más le gusta es la medicina, ya se me lo ha contado esta tarde, y no tengo mucho más que decir, salvo que tiene muchos honores, como corresponde a una persona que haya estado haciendo tantos años en la vida pública y tantos años haciendo medicina, y entre los honores que ha recibido, pues es la medalla de oro de la Organización Mundial de la Salud, la medalla de oro del Colegio de la Sanidad Madrileña, que precisamente se la dieron los oponentes políticos, el presidente del PP, y yo creo que, bueno, a mí el honor que tiene, que más me gusta, es que sus vecinos de Natahoyo, que es el barrio de Gijón donde él nació, le dieron un premio como mejor convecino, que hacen un premio a Italia, y por otra parte lo que le hicieron fue un parque donde se podrá ir a visitarlo con sus nietos, y yo creo que será un poco el honor de la familia este acto. Y bueno, pues nada más, esperamos que estés aquí cómodo y que nos hablemos y... Encantado. Buenas tardes. Yo lo primero quería agradecer al Ateneo de Santiago la sensibilidad que han tenido para acordarse de un acontecimiento jurídico como fue la Ley General de Sanidad, jurídico y político, que, como decía el doctor Romero, ha hecho posible un sistema sanitario público como el que existe.
es decir, muchas gracias al Ateneo de Santiago, a su presidente, a su secretario general, mi reconocimiento y mi afecto. Muchísimas gracias. En segundo lugar, al doctor Romero, quería decirle que has tenido una buena paciencia revisando lo que era mi vida. Te agradezco mucho tu presentación y uno se siente en casa. ¿Qué quieres que te diga? Sobre todo cuando has hecho referencia a dos cosas que para mí están un poco alejadas una de la otra, pero que son parte de mi vida. Una, el que durante una etapa de mi vida hice sindicalismo y dirigí la Federación de Sanidad de UGT de Madrid. Y otra, que en el barrio en que nací me han emocionado dando mi nombre a un parque. Entonces eso lo hicieron mis convecinos, la Asociación de Vecinos, y pensando en esas dos cosas, el resto de la vida es tener suerte, estudiar como hemos estudiado tanto tú como yo, pero que si tienes suerte y estás en el lugar adecuado puedes hacer lo que piensas, ¿no? De manera, Rafael, que muchísimas gracias por tu presentación, que me hace sentirme en casa verdaderamente. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar de la Ley General de Sanidad. Tiene muchas enseñanzas. Tiene enseñanzas en el texto, tiene enseñanzas en el desarrollo que se produjo posteriormente, pero sobre todo tiene muchas enseñanzas en los fundamentos de la ley y en la peripecia política que tuvo lugar para que la ley saliera aprobada. Primero, Rafael, doctor Romero, lo ha apuntado. Primero, no hicimos la ley por capricho. No hicimos la ley porque en mi generación nos dedicáramos a estudiar más o menos y a estudiar sistemas sanitarios. Hicimos la ley porque era necesaria. En España, la legislación sanitaria tiene unas cuantas referencias y, si me permiten, voy a referirme a ellas. Antes quería decirles cómo voy a agrupar estas palabras. En primer lugar, voy a hacer una pequeña revisión histórica. En segundo lugar, voy a hablar del pensamiento sanitario de la época que nos llevó a hacer esto. En tercer lugar, voy a hablar del momento en que el PSOE gana las elecciones y a mí me llaman. En cuarto lugar, del proceso de elaboración de la propia ley. En quinto lugar, voy a hablar de la oposición que tuvo la ley. Oposición feroz en algunos momentos e indiferencia en otros. Y para terminar, voy a hablar en lo que fue la ley, lo que es la ley, lo que significó, las cosas que dejamos en el tintero, que también dejamos cosas en el tintero porque no pudimos sacarlas, y luego cómo lo que era Alianza Popular, luego Partido Popular, cambia de opinión y se cierra el círculo. Y después, si me permiten, diré dos palabras sobre lo que pienso del futuro de la sanidad española. Entonces, voy a comenzar, como decía el primer capítulo, haciendo un resumen histórico de las leyes que fueron marcando orientación en España. Y la primera es de 1855, que es una ley que se hace con Isabel II en el poder y que se hace después de que en 1853 tiene lugar la segunda epidemia de cólera, que comienza precisamente en Vigo y donde hay más de 200.000 muertos. Hasta entonces, lo que se hacía era la teoría de aislar a los que estuvieran enfermos, la teoría aislacionista. Y esta ley da un paso administrativo importante, porque dice que hay que romper con los lazaretos, que hay que romper con el aislacionismo y hay que ir a inspeccionar
la administración tiene que inspeccionar y tiene que sancionar. Es decir, es un paso que parece poco significativo, pero es un paso importante en cuanto que por primera vez se compromete a los ciudadanos como tales ciudadanos. Aquella ley funciona, tiene una cierta aplicación y en 1904 hay la segunda parte, que es la Instrucción General de Salud Pública, que es así que la utilizamos al hacer la ley, porque dividía las responsabilidades sanitarias en municipio, provincia y el Estado. Algo parecido a lo que nosotros nos planteamos al tener las comunidades autónomas. Esa ley se hace con Alfonso XIII y la inspira el doctor Cortezo y era presidente del gobierno Antonio Maura. Quisieron hacerla como una ley, pero no pudieron, porque tenían una situación parecida a la situación parlamentaria que hay ahora mismo. Entonces acabaron sacándolo como decreto, diciendo Maura aquello de estoy dispuesto a hacer la revolución por arriba para que no me la hagan por abajo. Y entonces aquella ley sale adelante. Aquel decreto sale adelante y es útil. Empiezan los municipios a tener competencias, las provincias y el Estado también. Entonces avanza el tiempo y llega la dictadura de Primo de Rivera. En la dictadura de Primo de Rivera se hacen dos cosas de interés. Por una parte, se hace un cuerpo de sanidad en el que se fusionan la sanidad interior, la sanidad exterior, el cuerpo de funcionarios. Y por otra parte se crea la Escuela Nacional de Sanidad, donde iban a formarse buena parte de la gente que dirige la sanidad en esos años. Después viene la República. En la República, inicialmente, en la Segunda República, se ocupan de cosas puntuales que fueran solucionando los problemas derivados de lo que había establecido anteriormente Cortezo en 1904. Hasta que en 1932, siendo ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero encarga a través de una orden al Instituto Nacional de Previsión que le hagan una ley del seguro de enfermedad, para atender enfermos crónicos, inválidos, atender a la muerte, atender a las patologías de las mujeres y atender a las patologías de los trabajadores. Plantea algo muy amplio. Esa ley está hecha en el 35, pero en el 35 Largo Caballero ya no estaba en el gobierno, gobernaba a la derecha, y esa ley queda en un cajón. En el año 33 se hace una cosa importante que nosotros tuvimos muy en cuenta, que es que se hace la primera transferencia de los recursos sanitarios a Cataluña, que reciben la primera transferencia. Luego viene el drama de la guerra civil de nuestros padres y nuestros abuelos y viene el franquismo. Y con el franquismo ocurren cosas llamativas y contradictorias. En primer lugar, Girón de Velasco, ministro de Trabajo con Franco, toma buena parte del pensamiento de Largo Caballero, que estaba en esa ley, y crea el seguro obligatorio de enfermedad, que todos conocen, que era un seguro en el que se cotizaba y eran atendidas las personas, primero los trabajadores exclusivamente, luego los familiares de los trabajadores también. Iba aquello desarrollándose, primero ambulatorios, luego residencias, luego ciudades sanitarias. Lo de residencias, ciudades sanitarias, era porque
en el pensamiento de aquella época no querían llamarlo hospital, porque consideraban que lo del hospital no era adecuado, significaba algo menesteroso. Bueno, pero eso está ahí. Eso lo hace este hombre en 1942. Pero lo llamativo es que en 1944 el ministro de la Gobernación, lo decía el doctor Romero antes, Blas Pérez González, hace la Ley de Bases de la Sanidad Nacional. En la Ley de Bases se plantea en primer lugar la atención de la salud pública, que era algo parecido a lo que había hecho Cortezo en 1904. Luego establece la beneficencia, tal como tú decías, para aquellas personas que acreditaran no tener medios económicos para poder cuidar de su salud, y después abre la mano diciendo, y los que tengan medios económicos, cada uno que se arregle como pueda en la asistencia privada. Aquello llama la atención. Llama la atención, yo he investigado algo a ver si se encontraban documentos, pero no los he encontrado. Pero llama la atención que en un régimen dictatorial, en el 42 se diga una cosa y en el 44 teóricamente se dice la contraria. Pero lo curioso es que cuando viene el 44 la contraria, lo del 42 sigue funcionando. Y luego ya casi a nivel simbólico, en el 46, viene a España, a Madrid, Lord Beveridge. Lord Beveridge es el que había hecho el Servicio Nacional de Salud inglés, que habían puesto los laboristas en funcionamiento y que Churchill no quería que entrara en funcionamiento. Pero Beveridge lo hace y viene a España, y yo tengo fotografías en que se ve a Beveridge retratado con el ministro correspondiente, con los jerarcas del régimen, dando una conferencia en el Consejo. Es decir, eran cosas difícilmente comprensibles. La historia va avanzando y a la mitad de los años 60 del pasado siglo se ve que la historia esta de la beneficencia no da más de sí. Hay una gran tensión en el sistema sanitario, en todo el sistema sanitario, y en los primeros años 70 comienzan las primeras huelgas médicas en España, que causan una gran conmoción. Así se llega hasta el año 74. En el año 74 se crea una comisión interministerial para la reforma sanitaria, que la preside Bravo Morate, y que es una comisión interesante, que en sus documentos dicen cosas de mucho interés, pero que en aquel momento no pueden llevar a cabo y que yo recojo para aplicarlas en la Ley General de Sanidad. Lógicamente, aquello no pueden llevarlo a cabo porque están en el año 75, está terminando aquel periodo autocrático, dictatorial, y entonces entramos en el periodo que decía también el doctor Romero, en el periodo de la UCD. En el periodo de la UCD hay 5 ministros. Los primeros van haciendo cosas, el primer ministro sobre todo desarrolla la atención primaria, empieza a plantear lo del MIR, empieza a plantear lo de la investigación, pero hay un hecho muy importante, y es que el grupo comunista en el Congreso de los Diputados, el grupo catalán, presenta una proposición no de ley para la creación de un sistema sanitario público. Eso da lugar a un debate muy vivo, es una proposición no de ley que firma Jordi Soletura. Se produce, como digo, ese debate tan vivo, y de ahí sale al año siguiente la decisión de hacer un documento para la reforma sanitaria. Ese documento, que es el que se conoce coloquialmente como documento Segovia de Arana, que era en aquel momento secretario de Estado, llevaba una cláusula que era que decía que en el plazo de 7 años se hará una ley general de sanidad. Pero, sin embargo, el ministro de turno de la UCD dice: de ninguna de las maneras en España habrá un sistema sanitario público. No quiero en España un Servicio Nacional de Salud como el inglés, de ninguna de las maneras.
En esa situación, como ustedes ven, nosotros empezamos a plantearnos lo que éramos médicos en aquellos años, estábamos trabajando, conocíamos lo que ocurría en Europa y empezamos a plantearnos la necesidad de que aquello se ordene. ¿Cómo surge la ideología sanitaria que llega a esa conclusión? Surge porque primero, hacía ya casi 10 años que había habido las primeras huelgas en España. Entre el 71 y el 75 había habido una gran movilidad, grandes movimientos dentro de las instituciones sanitarias de España. Y se habían hecho muchos documentos. Que era el momento de llevarlos a cabo. ¿Quiénes participan en aquella elaboración? Es un movimiento absolutamente transversal. Participan estudiantes, médicos residentes, médicos de plantilla, directores de hospitales, algunos que venían del régimen anterior, todos los partidos políticos que estaban en la clandestinidad, todos los sindicatos, organizaciones profesionales de médicos. Entonces aquello crea una ideología transversal, pensando que teniendo como teníamos una estructura sanitaria que había ido desarrollándose, aquello hay que aprovecharlo, poner orden en ello y sacarlo adelante. Pese a que en aquel momento se era consciente de que la sanidad dependía en aquel momento de 53 instituciones. Y casi el 30% de las camas dependían de ayuntamientos y de diputaciones. Es decir, que allí había un pupurri de mucha categoría. Entonces, aquello no cae en el aire, sino que en aquel momento el PSOE tenía una estructura que fue desapareciendo, que era el Grupo Federal de Salud. En ese grupo había representantes de todas las provincias de España. Había representantes de la gente que gobernaba en ayuntamientos o diputaciones. Y allí se recogió ese pensamiento. Y ese pensamiento también se recogió en la Federación de Sanidad de UGT, que en ese momento había dirigido yo. Posteriormente, la sanidad desaparece de los sindicatos porque hacen grandes sindicatos, Federación de Servicios Públicos y cosas que se pierde el discurso sanitario. Entonces, ahí es cuando se reconfigura ese pensamiento. Y ese pensamiento se lleva al programa electoral del PSOE, con el que el PSOE se presenta a las elecciones de 1982. Se recogía, decíamos entonces, una ley básica de sanidad. Una ley básica de sanidad, una ley de medicamento, una ley de defensa de los consumidores, una reforma hospitalaria, reforma de la atención primaria, reforma psiquiátrica y reforma de la atención primaria, de la hospitalaria y de la psiquiátrica. Entonces se ganan aquellas elecciones y después de aquel triunfo electoral, Felipe González nombra ministro a Ernest Lluch y Ernest Lluch me llama a mí. Me dice, oye, quiero que colabores conmigo. Digo, bueno, pues me siento muy honrado. Me dice, ¿qué quieres hacer conmigo? Digo, coño, pues yo quiero hacer una ley básica de sanidad, quiero hacer una reforma hospitalaria, una reforma de atención primaria y una reforma psiquiátrica. En el resto no entro. Me dice, pero eso es imposible, porque tendrías que ser secretario de Estado. Y no tenemos una Secretaría de Estado. Se informa con Alfonso Guerra, no había Secretaría de Estado. Dice, bueno, si quieres hacerlo como subsecretario, pues podrás hacerlo. Yo al ser subsecretario tenía una contradicción importante, y es que yo no sabía una palabra de trabajar en el desarrollo de un presupuesto, no sabía tampoco una palabra de trabajar en el control de personal. De lo que sabía era de lo que teóricamente no eran las competencias de la subsecretaría. Pero empezamos a ello. Y empezamos a ello antes del nombramiento, con todo entusiasmo. Con todo entusiasmo empezamos a ver qué se hace, qué problemas hay para hacer un sistema nacional de salud. El primero
que hay que universalizar la asistencia sanitaria. El segundo, la financiación. El tercero, que hay que ajustarse a la Constitución y a los estatutos de autonomía. El cuarto, hay que ver cómo es la política de personal. El quinto, hay que ver cómo es la relación entre lo público y lo privado. Esos son los 5 primeros temas que empezamos a tocar y a trabajar sobre ellos. El primero, en el de la universalidad, bueno, pues fuimos trabajando, hicimos un documento, aquello iba avanzando. En el segundo, en el de la financiación, desde el principio nos encontramos con el recelo de los amigos del Ministerio de Hacienda, que decían, estos quieren hacer una ley de sanidad y eso cuesta mucho dinero. Nosotros en aquel momento teníamos 2 tipos de trabajos en la mano. Los trabajos que indicaban el coste de un sistema nacional de salud, tipo el inglés, que es que el monto económico llegaba aproximadamente en aquel momento al 5,8 del Producto Interior Bruto. Y por otro lado teníamos documentos de los modelos como el francés o como el alemán, el francés de pago por acto médico o el del alemán de pago por las sociedades interpuestas, lo cual suponía un coste por encima del 8% del Producto Interior Bruto. Había casi 3 puntos de diferencia, lo cual eran muchos miles de millones de pesetas. En esa dirección seguimos trabajando. En el aspecto constitucional, por así decir, yo quería hacer una ley básica, es decir, una ley básica que fuera de obligado cumplimiento en todo el Estado, y luego hacer las transferencias no como tal transferencias, sino como delegación de funciones. Ernest Lluch, que sabía mucho más que yo, muchísimo más que yo, de lo que era la Constitución y de lo que eran los estatutos de autonomía, me dijo, eso no puede ser. Eso no puede ser porque vamos a tener muchos problemas. Pueden hacernos un recurso al Constitucional y vamos a tener muchos problemas con las comunidades autónomas, ya que en tu diseño vulneras este asunto. Bueno, en ello seguimos trabajando y luego también trabajamos con intensidad la relación público-privado. En aquel momento la relación público-privado era más sencilla que en la actualidad, en cuanto que el peso del sistema privado era menor que el peso que tiene en este momento. Y luego revisamos la política de personal. En la política de personal, desde el principio lo que queríamos era hacer una laboralización. Laboralización para los que llegaran. Y manteniendo, respetando los derechos adquiridos de las gentes que trabajaban en la sanidad y de las gentes en la sanidad nacional y las gentes que trabajaban en Insalud. Aquello fue así, trabajamos intensamente el mes de diciembre del 82, trabajamos intensamente en enero y hasta el mes de febrero. Y en el mes de febrero se produce lo que yo llamo el gran parón. ¿Y el gran parón en qué consiste? En que nosotros íbamos avanzando con la ley, pero en el gobierno se plantea que había una serie de conflictos en orden a la reconversión industrial, etcétera, etcétera, en los que había que invertir dinero y que aunque los sanitarios nos creíamos el ombligo del mundo y teníamos un enorme entusiasmo, no solo por nosotros, sino por todo el colectivo sanitario que estaba esperando aquellas reformas, pero se impone un parón. En aquel parón no supimos comunicarnos bien con la sociedad, con nuestros interlocutores, y ni siquiera supimos comunicarnos bien entre nosotros, porque hubo peleas por el parón. Y entonces, bueno, pues allí sufrimos aquel asunto y entonces ya comenzaban desde la oposición la leña, comenzaba la leña con bastante intensidad. Y entonces en el mes de abril yo
presento un borrador, que era el cuarto borrador que teníamos, presento un borrador y aquello da lugar a algunas tensiones. Curiosamente, las primeras tensiones son con nuestro propio partido. En el propio partido se plantea, en primer lugar, que vamos muy despacio en el proceso de elaboración de la ley. Y desde distintas provincias se dicen: estáis avanzando en la reforma hospitalaria, en la reforma de atención primaria, se ha creado la Comisión de Reforma Psiquiátrica, pero eso deberíais dejarlo y avanzar con la ley. Empieza la presión. Frente a esa presión hace unas declaraciones el ministro Lluch en unas tertulias que había con prensa sanitaria, en las que dice que él no está de acuerdo con el modelo inglés. Eso produce una cierta conmoción, pero yo era consciente que él hacía esas declaraciones para quitarnos presión, Sabía que estaba perfectamente definida la cosa en esa dirección, hace estas declaraciones. Pero a la vez Ciriaco de Vicente, que era el jefe era el responsable en la ejecutiva del PSOE de Sanidad y además era el que coordinaba el Grupo Federal de Salud, hace unas declaraciones diciendo que lo que hay que hacer es ir rápido, pero aparte de ir rápido hay que respetar el programa del partido y además hay que dejar perfecternamente claro las competencias, la relación público-privado, tal. Es decir, son unas declaraciones que parece como si hubiera una confrontación entre Ernest Lluch y Ciriaco, que aquello no ayuda mucho. A la vuelta del verano del 83 se produce una gran tensión también con el Grupo Federal y se produce una reunión en la que va el ministro, el director de INSALUD, voy yo, y bueno, en aquella reunión toma la palabra, en aquella reunión con el Grupo Federal de Salud después del verano del 73, a final de agosto del 83, bueno, pues los representantes de las distintas provincias lo que plantean es que quieren tener más información, pero cambian la posición de la reunión anterior y dicen avanzar en las reformas que estáis haciendo en hospitales, en la psiquiátrica y en la atención primaria, y nosotros queremos participar en el conocimiento de la ley. El ministro explica muy brillantemente las razones por las que se había producido el parón, haciendo una pieza maestra como hombre de Estado, y en aquel momento también había otro aspecto de tensión, que era un aspecto de tensión con la gestión que se estaba produciendo en el INSALUD, en el Instituto Nacional de la Salud, con la gestión de Francesc Raventós, ya que se había producido una dimisión de Moreu. Entonces, bueno, aquello se termina bien la reunión. Yo me comprometo a pasar explicaciones periódicas según cuando fuéramos avanzando y profundizando en los temas que decía antes. Y entonces llega el mes de septiembre y en ese mes ya Ernest Lluch nombra oficialmente la comisión redactora de la Ley General de Sanidad. Comisión redactora en la que estaban presentes comunidades autónomas, estaba presente el Ministerio, estaba presente INSALUD, y en la que el ministro me otorga a mí el enorme honor de ser el presidente de la comisión redactora. Era el secretario general Pedro Pablo Mansilla y Santiago Muñoz Machado era el asesor jurídico nuestro. Entonces, seguimos trabajando en la misma dirección. En el momento que se constituye la comisión redactora, a los 10 días distribuimos un ejemplar un borrador de anteproyecto de la ley a todos los colegios, a todas las organizaciones sanitarias, a los decanos de medicina, a todas las personas que entendíamos que podían tener interés. Y ahí comienza a estallar, a abrirse la caja de los truenos. Ahí comienza una ofensiva terrible. Alianza Popular, en aquel momento era Alianza Popular, no Partido Popular, desde el primer momento había dicho que cuando ellos gobernaran que derogarían inmediatamente la ley. Era una posición que tenían desde antes de las elecciones,
en el año 83, la mantienen en el año 84. Alianza Popular hace una campaña in misericordia contra la ley como si fuera, es decir, se intenta hacer o se intenta presentar como si nosotros lo que fuéramos a hacer con la ley era una especie de sistema cubano, pero el sistema cubano tiene que ser en un régimen como el cubano, pero aquello lo lanzan y aquello tiene su eco y aquello nos golpea. Eso por parte del Partido Popular, en que tenía como portavoz a una persona muy radicalizada que era Carlos Ruiz Soto, que era una persona que yo le conocía, que era relativamente amigo, pero estaba obcecado por sus ideas. Entonces, luego, un segundo adversario, y un adversario muy importante, fue la Organización Médica Colegial. La Organización Médica Colegial tenía en aquel momento de presidente a Ramiro Rivera, un cirujano cardíaco que había trabajado en Sevilla, que en la época de trabajo en Sevilla era un hombre liberal, se decía, que en Madrid había tenido un choque con la Diputación porque le habían abierto un expediente por coger enfermos públicos y llevarlos al ámbito privado. Probablemente sea eso lo que le radicalizó, pero allí nos encontramos verdaderamente con una estrategia tremenda. En primer lugar, eran 4 aspectos en la estrategia que hizo la Organización Médica Colegial. En primer lugar, decían que querían negociar. En segundo lugar, convocan a todos los presidentes de colegios de médicos de España para presionar. En tercer lugar, montan una operación que era una auténtica operación de conspiración, que fue la llamada Operación Primavera, a la que luego me referiré. Y en cuarto lugar, Ramiro Rivera empieza a trabajar dentro del Partido Popular para ser él el portavoz en el Congreso de los Diputados. Entonces ahí se desencadena una batalla abierta. Vienen a negociar, y lo que vienen a negociar eran cosas razonables. Por ejemplo, pues querían que en las áreas de salud se contemplaran todos los recursos que hubiera, públicos y privados, que a ver cómo iban a ser los conciertos con la privada, que los colegios de médicos querían ser los responsables de controlar la calidad de la asistencia sanitaria y querían también que hubiera libertad de empresa sanitaria. Todas esas cosas eran aceptables, pero es que a continuación viene el pleno del conjunto de los presidentes de España presionando, de los presidentes de colegios de médicos de toda España presionando. Y luego viene la llamada Operación Primavera. La Operación Primavera era una operación de conspiración. Tenían 100 millones de pesetas sobre la mesa que puso la COE de aquellos años, se reunían en los locales de la COE y el objetivo era producir una campaña de agitación y propaganda para dar lugar a una huelga de las cacerolas semejante a la que había habido en su día con el presidente Allende. Era una cosa muy fea, Ernest Lluch aquello pronto comienza a restarle fuerza porque él era amigo del que había sido el primer presidente de la COE, que era compañero de él en la Cámara de Comercio de Barcelona. Y en aquel momento ya no estaba Cuevas, de responsable de la COE. Y tanto Cuevas como Ramiro Rivera intentan que los reciba Felipe González. Pero Felipe González, alertado y conocedor de lo que estaba pasando, no los recibe. Pero aquello que se cuenta con facilidad en este momento y a 30 años vista, fueron unas extraordinarias tensiones. Y por fin, Ramiro Rivera se transforma en el portavoz de Alianza Popular en el Congreso de los Diputados cuando va la ley. La verdad es que no lo hizo muy brillantemente, estuvo mal. Nosotros tuvimos a un médico, a Marcelo Palacios, asturiano, y fue un gran portavoz y aquello avanzó. Pero bueno, no solo era la Organización Médica Colegial. Luego nos encontramos con la propia UGT, la UGT que planteaba problemas con respecto
a la laboralización, con comisiones obreras que planteaba también problemas con la salud laboral y con la laboralización. Luego nos encontramos con la CENS, el Sindicato de Médicos, que por una parte participó en la conspiración de la Operación Primavera, pero a la vez nos daba información, con lo cual estaban ahí jugando dos posiciones. Aquello supuso que de alguna manera nos ayudaron y en ese sentido pues se hicieron algunas concesiones para que ellos fueran contentos. Pero después desde la izquierda se veía con indiferencia, porque se decía, nada, es una ley que estáis dejando muchos pelos en la gatera y, bueno, pues no levantaba entusiasmo. A mí me correspondió explicar la ley en buena parte de España y de todo había, ¿no? De todo había. En el propio Partido Socialista no había entusiasmo ante la ley y en el gobierno tampoco, había una cierta indiferencia ante la ley, hasta el punto de que cuando en un momento, forzando la máquina desde la Organización Médica Colegial, se reúnen en Madrid los decanos de medicina de casi todas las facultades de España pidiendo que se pare la ley. En segundo lugar, hacen plataformas de profesionales y en tercer lugar incorporan a los colegios de veterinarios y de farmacéuticos de toda España, que llegan también a presionar. Y en medio de esto, la UGT hace unas declaraciones diciendo que la ley va bien y la CENS, el Sindicato Médicos, hace unas declaraciones diciendo que la ley va bien para ellos, que está muy bien, que es una sanidad mixta y que se han modificado los duros criterios del principio. Con lo cual sale un artículo en la revista El Médico que nos hace mucho daño y que decía la ley contradictoria, porque mientras unos dicen blanco, los otros están diciendo negro. Entonces, ¿qué es esto? Aquello nos hace daño. Entonces Ernest Lluch va a inaugurar el Colegio de Médicos de Alicante y allí les desconcierta. Dice, estoy dispuesto a negociar de nuevo toda la ley. Entonces aquello se produce un desequilibrio en los que estaban presionándonos, que no podíamos respirar. Aquello se produce un desequilibrio. El Partido Comunista tampoco nos ayuda. El Partido Comunista hace unas jornadas que dirige Pedro Marcet, en el que por un lado dice que Ernest Lluch había ido al Ministerio de Sanidad para ahorrar dinero y dice que se lo había dicho Ernest Lluch, y por otra parte dicen que algunos altos cargos del Ministerio de Sanidad estaban colaborando con ellos y diciendo las dificultades que tenían, con lo cual se crea una tensión interna tremenda. Pero luego llega, en medio de todo esto, nosotros hacemos concesiones razonables en orden a sacar la ley adelante. Pero entonces llega un auténtico mazazo desde nuestras propias filas, y es desde el Ministerio de Hacienda. Llega desde el Ministerio de Hacienda una nota que dice que no se puede ir a una ley que contemple la financiación por impuestos. En segundo lugar, que hay que ver que las personas que tengan un nivel de ingresos por encima de un punto determinado, cuando sean asistidos, paguen un dinero, con lo cual establecían el copago y rompe la universalidad. Y en tercer lugar dicen que hay que mantener la financiación vía seguridad social. Aquello produce una conmoción enorme en el Ministerio, una conmoción enorme de la cual yo soy uno de los responsables, porque vivía muy mal el que tuviéramos que ir cediendo aspectos que entendíamos que habían sido consagrados en la ley inglesa. En el gobierno, en aquel momento, coincidía otro asunto histórico muy importante, y era el fracaso del gobierno Mitterrand. El fracaso del gobierno Mitterrand incide negativamente, y entonces en el gobierno y en el entorno del gobierno se pone de moda lo que era la sanidad mixta.
sanidad mixta que nosotros no aceptábamos. Pero en esa situación tenemos una última reunión con los sindicatos, aceptamos quitar la laboralización, aceptamos quitar la subsidiariedad de lo privado con respecto a lo público, planteamos la posibilidad de ver enfermos privados en los hospitales públicos controlados desde la puerta y se abre una situación que permite llevar la ley al Consejo de Ministros. Y en el primer Consejo de Ministros al que va la ley es rechazada porque el ministro de Trabajo y el ministro de Hacienda se oponen y el vicepresidente del Gobierno dice que qué pasa con esta ley que anteriormente tenía la oposición de otros sectores y que en este momento había un cierto disgusto desde la UGT y desde el propio partido. Entonces, el presidente González convoca el 26 de marzo, me acuerdo muy bien de la fecha porque fue muy importante, el 26 de marzo del año 85 convoca al ministro Lluch, al ministro Almunia, al ministro Boyer y él. Y de esa ley sale un acuerdo en el que nosotros también cedemos, de tal manera que el acuerdo era que a la universalización no se le pone fecha, no se pone fecha tampoco a la constitución del conjunto de la estructura del sistema público, no se pone fecha a las transferencias y se mantiene temporalmente la financiación de la seguridad social y aparecen las tasas como una posibilidad más dentro de la financiación que, dicho sea de paso, poco ha sido utilizado. Posteriormente eso va a otro Consejo de Ministros, sale adelante, pasa al Parlamento. En el Parlamento Alianza Popular hace ampliamente el ridículo a través del doctor Rivera, en que pues tiene reveses importantes y sale la ley. En fin, al salir la ley sale con estas limitaciones, pero con la grandeza de poder fusionar todo el sistema público y crear un sistema público universal. Entonces, esa grandeza tiene el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, tiene el reconocimiento de los sistemas de salud más avanzados en aquel momento. En Inglaterra ya estaban sufriendo a la señora Thatcher, que de una manera muy ideológica estaba desmontando el sistema de salud inglés. Y entonces allí, en ese momento, entendemos que se ha cubierto una etapa muy importante. Hay ciertas dudas en la implementación de los primeros pasos y sobre todo de las primeras transferencias, pero en general hay satisfacción. En esa situación quedaba un capítulo pendiente, y era el capítulo que decía que cuando el Partido Popular, en aquel momento Alianza Popular, gobernara, iban a derogar la ley. Entonces, en el año 97, cuando el Partido Popular gobierna, el ministro Romay no deroga la ley, sino que por el contrario, crea una comisión parlamentaria para la consolidación del Sistema Nacional de Salud, pero ajustándola económicamente a una serie de medidas que garanticen la sostenibilidad. Curiosamente, aquello no se entiende muy bien en mi propio partido, pero eso es un paso muy importante y es el paso que cierra el círculo que era necesario cerrarlo para que el sistema perviva. Posteriormente se producen las transferencias, las últimas transferencias se producen en el año 2001, que han sido mal hechas porque era ministro Rato, y Rato lo que quería era ceder esas transferencias porque creía que eran generadoras de déficit y de deuda y que aquello no podía ser. Entonces engañan a yo no sé si queriendo los presidentes autonómicos o no, pero engañan a un buen número de presidentes autonómicos porque les hacen la transferencia
sobre la liquidación de 2 años anteriores. Y lo que dice la literatura es que el gasto sanitario sube 2 puntos cada año, necesariamente por la propia medicación. Esto es lo que fue el desarrollo de la Ley General de Sanidad. Estos fueron los obstáculos increíbles que hubo que salvar. Esto fue la gran habilidad que tuvo el ministro Lluch, que era quien tendría que estar hoy aquí celebrando con ustedes los 30 años de la Ley General, pero que no está porque unos asesinos lo mataron cruelmente hace 16 años, el 21 de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue la batalla. Yo la última vez que le vi en Portugalete, en la inauguración de una agrupación socialista que llevaba el nombre de Carmen García Borroise, pasamos toda la mañana hablando, porque él ya era consciente de que en aquel momento, hace 16 años, estaban produciéndose una serie de acontecimientos en la sanidad española que han seguido produciéndose, más agravados, que son distintos a los que había en el 82 y que hacen necesario una nueva ley general del siglo XXI para poner coto a esta situación, porque de lo contrario esto se nos caerá, y se nos caerá porque otros de los que no aceptaron lo que nosotros planteábamos fueron Cataluña y Euskadi. Cataluña y Euskadi se cerraron en banda de que fuera un Servicio Nacional de Salud y hubo que hacer un Sistema Nacional de Salud. Y en el Sistema Nacional de Salud lo que falla en este momento es la coordinación, porque existe, y en la ley fue creado, un Consejo Interterritorial de Salud que funciona no es suficientemente ágil, ni sus mandatos alcanzan la dimensión que deberían tener. De manera que en este momento, en el que todo el arco parlamentario, ya el Partido Popular, que en esta materia se lo ha explicado Romay, y los restantes partidos del arco parlamentario conocen la realidad sanitaria y no caerán en los errores que cometieron al oponerse a nuestra ley, yo creo que en este momento deberían existir los mimbres necesarios para que pueda hacerse una gran ley general de sanidad del siglo XXI, que aborde los problemas pendientes, que se ajuste a estatutos y a la Constitución y que impida que el sistema que creamos se deteriore o incluso quiebre, porque posibilidades las hay, fundamentalmente por la falta de coordinación, porque las comunidades autónomas todas han recibido sus transferencias, han recibido su dinero y con ese dinero cada presidente ha hecho lo que le ha parecido. Unos lo han invertido en sanidad y otros tal vez en carreteras, no lo sabemos, pero es así. Esta es la situación que vivimos políticamente para llevar adelante la Ley General de Sanidad. Perdónenme que haya sido un tanto pesado, pero aunque lo he hecho a vuela pluma, no hay forma de explicarlo de una manera inteligible más rápidamente. Gracias.